Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Café para Dos. Como pueden comprobar, nos hemos salido de ese plató que tenemos en la comarca del sureste de Gran Canaria y nos hemos trasladado a nuestra isla hermana de Tenerife, concretamente a su capital, a Santa Cruz, en un marco incomparable, como ustedes pueden comprobar, con unas personas maravillosas. El personaje y la persona, nuestro invitado de ahora, Fernando Senante Mascareño, tiene una dualidad de la cual que probablemente en pocos minutos no podamos desgranar todo, pero lo vamos a intentar. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal? Bienvenido. Abogado urbanista, pero amante de la poesía y de la literatura. Sí. Antes, en la previa, nos reíamos un poco porque yo te pinchaba, ¿no?, diciendo, bueno, los serios que son los abogados, y sobre todo los abogados urbanistas, con esto de lo frío que es el cemento, y dedicarte a la poesía y a la literatura, pues como que se torna difícil, y tú decías, no, todo lo contrario. Explícanos eso, Fernando. Bien, primero, bienvenidos aquí a esta isla, y a esta isla hermana de la de ustedes y de todas. Aunque es cierto lo que dices, en realidad es una visión que se puede tener, pero por cómo han sucedido las cosas, ¿no? Pero en realidad el urbanismo tiene mucho que ver con la sociedad, con las personas, y por lo tanto la poesía y el urbanismo no están tan desligadas, ¿no? Porque en realidad las dos cosas intentan incidir lo mejor posible en la vida de las personas, ¿no? Y me gusta que digas eso. Y en ese sentido el urbanismo no debe entenderse como esa proyección de lo construido, ¿verdad?, sino la proyección de cómo vivimos. De la intención de analizar y de aportar cosas en positivo sobre las formas de vivir y las formas de entender cuando hay ciudad y cuando no, en cada uno de los campos, en el rural y en el urbano, cómo es mejor atender las necesidades de la sociedad. Me encanta que degranes ese concepto porque, bueno, mitificamos y encorsetamos y etiquetamos las cosas. Sobre todo yo, que a veces tengo ese error. ¿Dónde nace, dónde se cría Fernando Senante Mascareño? Bueno, aquí en Santa Cruz de Tenerife. Me crío en la casa de mis padres, donde la literatura estaba muy presente. Mi padre era un amante de la literatura y además un estudioso de la literatura, y así nos lo conculcó a todos sus hijos, ¿no? Y bueno, desde muy pequeño tuve muy presente todo el componente, sobre todo de la poesía. Además, veo que, claro, estuviste coordinando la sección literaria Borrador del Diario de Aviso. Sí. Y que en esa etapa, entre el 80 y el 93, hubo una figura que vamos a nombrar, de don Pedro García Cabrera. Sí, bueno, don Pedro García Cabrera fue para nosotros, para los de esa generación, fue un amigo y un maestro. Nos acogió, nos dio cariño y nosotros se lo intentamos devolver, porque le hicimos el único homenaje que tuvo en vida, se lo hicimos la joven poesía canaria en el año 81, y claro, fue una relación muy estrecha. Él venía a las tertulias que nosotros organizábamos, imagínate lo que suponía para nosotros que viniera Pedro García Cabrera, y además en el Círculo de Bellas Artes se producía unos encuentros inolvidables. El grupo Poemus, que formaste junto con Carlos Pinto y Rubén Díaz. Sí. Háblanos de esa etapa, con cuatriconomía, abecedario, sí. Nosotros. Bueno, fue una experiencia que enriquecedora, porque la figura de Carlos Pinto Grote como poeta y como ser humano es extraordinaria, ¿no? Carlos Pinto Grote, desde que nosotros le propusimos que si le gustaba recitar con música, nos dijo que para él eso era maravilloso, como decía de tantas cosas, ¿no? Y los ensayos con él eran, bueno, de un placer extraordinario, ¿no? Porque eran en su casa,
nos acogía Delia, su mujer, y allí Rubén y yo intentábamos trasladarle a Carlos nuestras inquietudes, y de esa manera salieron espectáculos de Miguel Hernández, espectáculos sobre Agustín Villaresal, sobre Pedro Lescano, muy amigo de Carlos Pintogrote, o sea que dos referentes de la poesía canaria de Gran Canaria. Bueno, Pedro Lescano, aunque nació fuera, se entiende que es de Gran Canaria. Muy Gran Canaria. Y de esa manera recorrimos los pueblos de todas las islas casi, ¿no? Mira, me gusta esa anécdota porque a Pedro Lescano le conocí, siendo yo muy joven, sí, miembro del grupo Témpano, y es cierto que le gustaba que sus recitales de poesía estuvieran mezclados con la música, igual que Francisco Tarajano. Sí, efectivamente. Poeta agüimense. Sí, sí. Bueno, agüimense nacido en Ingenio. Sí, sí. Has publicado diversos libros, entre otros Cuando la isla se me volvió mujer, antes lo nombré, Abecedario, Nosotros, esa época, y una obra editada que es Gastos emocionales. Cuéntanos un poco. Bueno, yo empecé con Un nudo en la garganta, es mi primer libro, que lleva un prólogo de Agustín Villaresal. Y eso es un lujo porque además la portada es de Alberti, o sea, con lo cual imagínate lo que fue para mí en aquel primer libro en el año 79, ¿no? Y después escribí varias obras que están publicadas, como las que has nombrado, ¿no? El último, Gastos emocionales, precisamente editado en Gran Canaria. Muy bien. ¿Qué fue primero para ti? ¿La abogacía, la poesía, paralelo? No, la poesía fue primero. Sí, la poesía fue primero sin ninguna duda, ¿no? ¿Cuándo sientes que tenías que estar ligado de por vida a la poesía? ¿A qué edad? Bueno, muy temprana, ¿no? Cuando mi padre leyó un poema mío y me dijo, está muy bien. A partir de ahí ya me sentí francamente muy ligado a la poesía y intentando hacerla de la forma que me enseñaron Pedro García Cabrera, que me enseñó Agustín Villaresal, que me enseñó Carlos Pintogrote, que es de una forma honesta, y no publicando aquello de lo que no estás convencido, sino dejándolo reposar, ¿verdad? Y eso lo aprendí de ellos, lo aprendí de Luis Feria y lo aprendí de mis compañeros de promoción también, ¿no? Con los que crecí literariamente. Y bueno, eso alguien dice que produce el que pueda ser un autor poco conocido o que no tiene una obra constante, ¿no? Pero las obras constantes son las que quedan después, no por publicarlo van a ser constantes, ¿no? Voy a aprovechar eso. Esta gente, Agustín Villares, Pedro Lescano, Pedro García Cabrera, en líneas generales, ¿piensas, por los que los conociste, que era gente comprometida con la sociedad que les tocó vivir? Todos ellos. Todos ellos. Todos ellos. En el caso de Pedro Lescano no hay ninguna duda, por supuesto. El ejercicio de la política también, en el ejercicio de la política también lo demostró, pero por supuesto Carlos Pintogrote, Agustín Villaresal, por ejemplo, cuando venía aquí, que yo siempre lo recogía y lo atendía, lo que me enseñó mucho es que no se puede escribir de espaldas a la sociedad, ni de espaldas a lo que le está ocurriendo a la sociedad. Lo dice en el poema famoso Te digo que no vale, ¿no? Exactamente. Pues eso no solo lo aprendes leyendo a Agustín Villaresal, sino que yo tuve la suerte y el privilegio de aprenderlo hablando con él. Y eso para mí, te puedes imaginar que marcó mucho la forma de escribir, los contenidos que me interesaban y sobre todo además quizás una relación con la sociedad que luego me llevó al urbanismo. Vale, muy bien, muy bien. Porque además, siendo gerente actual, siempre has estado liado con el urbanismo, además sí, con el desarrollo turístico, pero eres el actual gerente... No, ya no lo soy, ya no lo soy. Bueno, ha sido durante los últimos años del Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación del Puerto de la Cruz.
Cuéntanos esa experiencia, porque yo creo que la gente que nos está viendo en todo el archipiélago y allende de nuestras fronteras, el milagro del Internet, le interesa este tema. ¿Cuál ha sido tu experiencia allí? ¿Qué conclusiones han sacado? ¿Los agentes económicos y sociales estamos convencidos de que hay que rehabilitar? Sí, yo creo que sí. El caso del Puerto de la Cruz, yo fui el primer gerente del consorcio durante muchos años. Ha sido una etapa muy intensa, muy complicada, muy compleja, y sobre todo estábamos introduciendo formas de actuar que no eran las habituales. Y quitar las mallas viejas. Sí, quitar las telarañas era muy difícil, y sobre todo además una cuestión muy importante para nosotros los urbanistas, ¿no?, que es primero ver la cara de preocupación de las personas con las que tienes que tratar y comprobar que van sonriendo a los 2 años, después un poco más, y que terminan diciéndote qué bien que estamos aquí, ¿no? Terminan convencidos, ¿no? Sí, porque cuando haces posible el urbanismo, haces posible las ideas compartidas, no impuestas, sino compartidas. Las haces posible y las logras llevar a cabo, aunque sea en un porcentaje. Siempre sabemos los que estamos en esto que nunca llegamos a un porcentaje muy alto, pero basta con que el porcentaje sea lo suficiente para que se produzca el cambio, ¿no? Y el Puerto de la Cruz lo que necesitaba era un cambio. Y desde que llegamos al consorcio, que lo crearon las 4 administraciones públicas de común acuerdo, lo cual era... se dio en 4 sitios de España nada más, ¿no? En Palma de Mallorca, en la Costa del Sol, en Gran Canaria en el sur y en el Puerto de la Cruz, ¿no? Con lo cual, esa confluencia de la aceptación de que había que hacer algo por parte de las 4 administraciones y de que había que hacer algo conjuntamente, de forma coordinada, eso era muy importante, porque se empezó a ver a la administración pública como alguien que no venía a imponerte cosas ni a complicarte la vida, sino que venía a ayudar y a intentar sacar adelante lo que era muy difícil, y todo el mundo nos daba pocas posibilidades, ¿no? Pero en el caso del Puerto de la Cruz, que es el único de los 4 consorcios que sigue existiendo, en el caso del Puerto de la Cruz sí se produjo un cambio y sí se sigue en la línea de actuar para rehabilitar lo que era lo que estaba realmente necesitado de una intervención público y privada. Y vamos a ganar con esa rehabilitación, ¿verdad? Tanto en bienestar, sí, como en... Bueno, se ganó en mantener las empresas, en recuperar otras que habían cerrado sus hoteles y los reabrieron, ampliar el número de empleos, que había descendido considerablemente, y ese era uno de los objetivos prioritarios. Mejorar la competitividad del destino turístico Puerto de la Cruz, que ya parecía que era insalvable su pérdida de competitividad, y volvió a ganarla. Bajamos la edad media, nos situamos en uno de los destinos turísticos más jóvenes de las islas, sobre todo con recién casados y con personas con parejas sin hijos, no solo cogiendo lo que era fácil, que eran los viajes de fin de estudio, ¿no? pero por ejemplo, se subió al doble el precio medio por habitación. Los hoteleros habían decidido ir bajando el precio para así mantenerse, y eso había producido un deterioro de los servicios, un deterioro de la calidad, y uno de los programas que a mí me encantaron en la etapa que fui gerente del consorcio fue el programa de calidad. ¿Sientes, por tanto, Fernando, una satisfacción enorme cuando ves esos resultados, ese objetivo del aumento de empleo y de la calidad del servicio? ¿Tú piensas que el canario o los que trabajan en Canarias con el turismo ofrecen un servicio de calidad? ¿Son profesionales del turismo? Bueno, hay un problema de formación muy grande, ¿no?
pero la intención y la actitud es muy importante, y en ese sentido la actitud del canario es muy positiva. Hemos entendido con el tiempo que el turismo no es algo ajeno a nosotros, no es algo malo, sino es algo que en algún momento nos ha dado de comer y nos ha quitado el hambre, y eso no lo debemos olvidar. Otra cosa es que tenemos que estar actualizados, tenemos que estar con los tiempos, tenemos que saber, que conocer lo que requieren nuestros visitantes, y en ese sentido es cierto que hay un problema de formación en algunos campos, y de forma general la formación en idiomas. Tenemos un problema de, yo diría que no entiendo muy bien por qué las administraciones públicas no han intervenido más, pero lo que está claro es que el canario debe conocer idiomas por su propia idiosincrasia dentro del mundo. Y además somos buenos para los idiomas, ¿eh? Por su propio saber estar, sí, por claro. su propio saber estar debe conocer idiomas, y tenemos un problema por eso yo en el Puerto de la Cruz apostamos por la formación dual, y incluso se daba una circunstancia muy curiosa, ¿no?, que es detectar la presencia de visitantes de un idioma que no era habitual, que es el ruso. Bien, pues lo que hicimos fue ir hablando con los trabajadores de los distintos sectores, y por ejemplo, una cosa que me sorprendió mucho, una situación que me sorprendió mucho, fue en una reunión con los taxistas, pedirnos los taxistas un curso de ruso básico. Y entonces yo me quedé encantado. Después mis superiores me decían que de dónde iba a sacar el dinero, ¿no? Pero ya me busqué la vida, ¿no? Pero lo que estaba claro es que si te pedían, queremos hablar ruso, unos taxistas, un grupo de taxistas, el consorcio estaba para eso. Precisamente, claro. La rehabilitación no era solo física de los hoteles, sino también de todas estas cuestiones. Pues eso es maravilloso. Eso es maravilloso, algo tan básico como la cantidad de dinero que me tienes que pagar por el trayecto, o a dónde le llevo, señor, algo tan básico. O conoce usted el jardín botánico. También. Pues le voy a llevar allí, algo así, sí, claro. Pues sí. Pues mira, eso es estupendo, esa iniciativa, esa voluntad de la que hablabas antes. Quiero hablarte ahora, igual es un compromiso, ¿no?, de tu hermano Caco Senante, una gaviota en Madrid. Sí. Le conocimos por una gaviota en Madrid y decíamos, Juan Carlos es una gaviota en Madrid. ¿Influyó tu hermano en ese amor a la poesía también? ¿Estuvieron juntos de la mano? Sí, estuvimos en los primeros tiempos, estuvimos juntos. Ese poema que te contaba antes, que mi padre leyó y que me dijo, está muy bien, sí. Le puso música a mi hermano. Caramba. Justo a ese poema le puso música, y a otros también, ¿no?, y en sus primeros discos, ¿no? Y después hemos colaborado mucho, ¿no?, en un espectáculo sobre Agustín Villaresal, con Poemus, actuaba Caco Senante, y también en otros espectáculos que hemos montado. En el espectáculo de Miguel Hernández también colaboró con nosotros, que fue un espectáculo, en fin, mucho mayor que Poemus, o sea, fue organizado por Poemus, pero contamos con la colaboración de muchos artistas, de muchos músicos y de otros poetas, ¿no? Y Caco, con Caco tengo no solo una relación de hermano, sino una relación también literaria y una relación de amistad muy fuerte. Qué bonito es eso. Que dos hermanos tengan relación de amistad, sí, porque claro... No tendríamos por qué, ¿no? Sí, no, pero está bien, sí, que lo recalques, porque es que hoy en día, entre los familiares, se tiene una relación, porque es mi pariente y como es mi pariente estoy obligado a... Y se pierde esa relación de amistad que deben haber entre los consanguíneos, ¿no? Juan Carlos, que estaba enchufadísimo en una época que salir de aquí de Canarias y tener ese trampolín de la península solo habían
ido pues, José Vélez, Braulio y después él. Sí. O sea, que era una valentía enorme, ¿no? Sí, después... ¿Cómo lo veían ustedes como familiares desde aquí? Bueno, yo siempre confié mucho en la capacidad, en el talento creativo de Caco, ¿no? Como compositor y como cantante y músico, ¿no? Eran unos tiempos muy difíciles, justo se va a Madrid, empieza a ser conocido, pero ocurre lo que ya conocimos, que produjo el cambio en muchos de sus compañeros y en él también, ¿no? Que era que ya no te podías dedicar a la canción protesta, claro, ¿verdad? Porque la protesta ya era otra, ¿no? Ya era otra, efectivamente. Y entonces él eligió unos caminos en los que fue pionero, que es la salsa, y de ahí Una gaviota en Madrid, y bueno, y después ha continuado con una permanencia muy difícil de lograr después de tantos años, ¿no? Sí. Después de 40 años es muy difícil permanecer, ¿no? Hay que ser inteligente para eso. Y con sus espectáculos, con los que lleva un tiempo y con los que va posibilitando después de esta situación de pandemia tan complicada y tan trágica, pero él ha conseguido crear unos espectáculos muy interesantes donde lo literario tiene una presencia muy importante. Porque, por ejemplo, contar la parte literaria de los boleros, pues es algo que Caco lo hace muy bien y en sus espectáculos no solo disfrutas de la música, sino que además aprendes. Aprende. Es muy importante. Yo he participado en un espectáculo que tenemos que se llama Boleriando y mis presentaciones son hablando de los autores de esos boleros. Queremos que la gente sepa quién es el autor de ese bolero. Claro. Y me encanta que Caco haya tomado ese camino. Hablábamos de la pandemia, de este COVID, donde a todos nosotros se nos ha encendido la bombilla, a otros se la ha apagado para siempre, pero los que están al pie del cañón con proyectos como el tuyo, en este periodo de tiempo, ¿qué has aprendido? ¿Qué objetivos te has trazado? Porque hemos tenido todo el tiempo del mundo, sí, para poder verlo. Bueno, yo he intentado, como todos, como muchos, como yo creo que todos, aprender de esta situación, ¿no? tan trágica a veces y sobre todo que va a marcar tanto a la generación, a las nuevas generaciones, ¿no? Porque nosotros podíamos tener referencias de guerras, de situaciones límites, pero no habíamos tenido una situación nunca como esta, y el hecho de que alguien joven la tenga que padecer, nos ha demostrado en las últimas olas que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que la juventud, los jóvenes tienen que ser conscientes de esta situación. Y en ese sentido me parecía muy importante ir renovándonos para este nuevo tiempo que nos va a tocar vivir. Y por ejemplo, en el campo del urbanismo, pues saber que la sostenibilidad ya es un concepto que ya tenemos que tender a reconocer que ya está agotado. Es decir, tenemos que dar un paso más, ¿no? Y eso yo creo que en la situación que hemos vivido me ha ayudado a mí a ponerme en ello, ¿no? Vale. Ese paso más es reconocer que ya estar no generando conflictos con el medio ambiente no es suficiente. Ser sostenible no es suficiente. Tenemos que ser regeneradores. Es decir, antes estábamos en -10, nos reconocimos que teníamos que ir a 0, a no contaminar, y no es cierto, no tenemos que no contaminar, tenemos que regenerar. Bueno, pues eso lo hemos aprendido con la pandemia. Hay un fenómeno maravilloso, que no sé si a ti te ocurrió en este ámbito de aquí, cuando llevábamos como 15 días encerrados en casa, y abrí la puerta de casa y estaban los pájaros cantando en mitad del asfalto. Y escuchábamos el sonido del silencio, igual que Simón y Garfunkel, ¿no?
y decíamos, Dios mío, la naturaleza nos está llamando, nos está dando una lección de paren de una vez, por favor. No sé si a ti te ocurrió algo parecido en esos días, ¿pudiste contemplar? Sí, bueno, en esos días yo vivo además al lado de un parque, la terraza que tenemos también vivió esa situación que cuentas, ¿no? Yo creo que es importante reconocer que cuando paramos le dimos un respiro a la naturaleza, que la naturaleza aparte dicen que es sabia. Tenemos que reconocer también que esos conceptos hay que renovarlos, hay que revisarlos, porque no siempre es sabia y lo estamos padeciendo en estos días en la isla de La Palma, ¿no? Pero lo importante es reconocer lo que te comentaba antes, ¿no? Que no debemos de conformarnos con los conceptos que nos vienen bien y son los adecuados para un determinado momento. Tenemos que siempre estar atentos y seguir estudiando y seguir pensando en qué tenemos que hacer para que el urbanismo o la vida en general pueda ser más amable para las personas. Una isla es un territorio limitado por alrededor, por tanto debemos limitar la sobrepoblación, no sé cómo llamarlo, pero bueno, en realidad, ¿es alarmante? No, yo creo que hay que analizar las cosas globalmente, ¿no? Por ejemplo, en esta isla, en Tenerife, el suelo protegido es tanto que se produce aglomeración porque tenemos mucho protegido. Claro, claro. Y someter a las islas a un límite de crecimiento poblacional, creo que no es, puede que en el futuro lo pueda hacer, pero en este momento no es lo importante. Tenemos capacidad de acoger, capacidad de carga, como se dice en el urbanismo, capacidad de carga que en realidad es una carga que llevamos soportando y que no sabemos analizar bien, que ahora la carga la podemos llevar mejor que antes, teniendo más carga. Es decir, antes con menos carga la isla sufría más. Sufría más. Y ahora con más carga tenemos más capacidad de llevarla. Y ese análisis no suele hacerse. Yo creo que tenemos siempre que analizar las cosas, que estudiarlas, no improvisar y por supuesto no hacer las cosas sin planificar. Una cosa está clara, cada acción que emprendamos hay que dejarla en manos de los especialistas, como en tu caso de los urbanistas. Sí, también es cierto que los especialistas tienen que acostumbrarse, todos nos tenemos que acostumbrar a hablar con la gente, a escuchar, porque no siempre hay una sola alternativa, no siempre hay una sola solución para desarrollar un espacio, ¿no? Hay varias soluciones y siempre es muy bueno, siempre casi diría que es imprescindible escuchar a las personas que van a estar viviendo allí. Vale, entiendo entonces que cualquier proyecto puedas tener una base participativa. Sí, necesita. Debe. Sí, pero no entendiendo la participación en el sentido solo de darles a conocer lo que se está tramitando. La participación tiene que ser previa. Aceptar sugerencias. Tiene que ser previa. Tienes que escuchar antes de empezar a trabajar sobre lo que vas a proponer. Tienes que escuchar mucho. Yo aprendí en todos estos años de ejercicio profesional que los cafés son muy importantes. Muy bien. Porque en los cafés, tomando un café... Café tertulia, vamos. Tomando un café en las casas de las personas y en los bares de los sitios, escuchas y aprendes. Yo también soy de la misma opinión. Por eso el programa se llama así. Fernando, ¿tienes algo ahora en mente para publicar? ¿Algún trabajo pendiente? Bueno, tengo dos libros que ya por fin he dado por terminado, y uno es de poesía, en épocas aisladas se va a llamar, y otro es de narrativa, Borradores,
que es el título el borrador, es el título de la página de la sección que tuve en Diario Aviso. De la sección de Diario Aviso. Qué bonito hacer ese flashback, ¿no? Fernando, vamos a terminar. Nos encantaría que estuvieras horas con nosotros porque estamos aprendiendo conceptos que la mayoría de los profanos pues no nos caben en la mochila y ahora sí los tenemos. Esa maravilla de la información. Queremos que nos lances un mensaje. Antes nombraba la naturaleza que obra a veces desastres como en la isla de La Palma, seguido de la pandemia que hemos tenido, seguido de incendios. Es decir, ha venido, no, como dicen la gente mayor, cuando viene la desgracia vienen todas juntas, ¿no? Y sacar una lección de todo esto, pues bueno, con tu dualidad de poeta, literato y de abogado urbanista, danos una visión global y un mensaje a los que nos están viendo para afrontar toda esta época, porque psicológicamente nos va a afectar muchísimo. Pues sí, yo les diría que también tengamos en cuenta que hay momentos en los que aprendemos de nosotros mismos. Y en este sentido, la solidaridad que están mostrando las islas con las personas afectadas, con las familias afectadas de la isla de La Palma, es algo que debemos entender como positivo dentro de esta tragedia y que nos debe hacer sentir orgullosos. Y el orgullo yo creo que soluciona también el poder afrontar el futuro. Muchas gracias, Fernando. Simplemente decirte y emplazarte que cuando estés por Gran Canaria nos avise, nos vemos, si podemos grabamos y si no charlamos y aprendemos de ti un montón. Y si venimos otra vez a Tenerife, pues hablar de algo más en particular y entrar en profundidad. Es decir, vernos en este camino, en esta singladura y vernos en tiempos mejores, esperemos, ¿no? Pues yo encantado de poder hacer lo que me dice, tanto si estoy en Gran Canaria como si ustedes vienen aquí. Muchas gracias, Fernando, y ha sido un placer. Hemos aprendido un montón de cosas en tan poco espacio de tiempo. Muchas gracias. Gracias. Y ustedes ya lo saben, seguimos con más ediciones de Café para Dos y en nuestra isla hermana de Tenerife en este marco incomparable. Hoy no nos ha visitado nadie, hoy le hemos visitado porque estamos en su isla a Fernando Senante Mascareño, un hombre que desde pequeño pues mamó la literatura, la poesía, estuvo rodeado de personas y personajes tan maravillosos como Pedro García Cabrera, como Agustín Millares Sal. Te digo que no vale meter el sueño azul bajo la sábana. Nos ha hablado también de Pedro Lescano, nos ha hablado de la rehabilitación de las zonas turísticas, de nuestro territorio, nos ha aclarado muchísimos conceptos y nos ha dicho, y es cierto, que no nos debemos quedar solo con el desarrollo sostenible. Nos ha dado una visión maravillosa, sobre todo de esperanza, y además ha desgranado pues lo que ha hecho con su obra. ¿Quién dijo que la abogacía y el urbanismo eran fríos, si van de la mano de la literatura y de la poesía? Gracias por estar en este Café para Dos. Fernando Senante Mascareño.